El mundo no puede permitirse a los ricos, y no se trata solo de una cuestión de justicia, sino de supervivencia. La prestigiosa revista Nature ha publicado un artículo que evidencia la necesidad de reducir drásticamente las desigualdades sociales para lograr un planeta sostenible en todos los sentidos. Lo firman dos prestigiosos epidemiólogos sociales, una rama de la ciencia que estudia la vinculación entre las condiciones sociales de una población y su situación sanitaria. Las conclusiones de su estudio, a pesar de ser conocidas, son claras. La desigualdad mata a las personas y al planeta. Entre 2020 y 2022, el 1% de las personas más ricas del mundo acaparó casi el doble de toda la riqueza global creada que el otro 99% de las personas juntas. Las consecuencias de esta brutal y creciente desigualdad son claras para la ciencia. Tal y como asegura este estudio, las grandes diferencias en los ingresos son un poderoso factor de estrés social que hace que las sociedades sean cada vez más disfuncionales. Por ejemplo, en los estudios realizados se ha comprobado que cuanto mayor es la brecha entre ricos y pobres, mayor es la tasa de homicidios y encarcelamientos, así como mayor mortalidad infantil, obesidad, abuso de drogas, embarazo adolescente y también niveles más bajos de bienestar infantil, movilidad social o confianza pública. Si comparamos, por ejemplo, a Estados Unidos, la democracia occidental más desigual, con Noruega vemos que la tasa de homicidios es más de 11 veces mayor. Las tasas de encarcelamiento son 10 veces más altas y las tasas de mortalidad infantil y obesidad hasta 2 veces superiores. Las razones por las que la desigualdad tiene impactos tan profundos y de amplio alcance serían psicosociales. Al acentuarse las diferencias de estatus y clase social, la desigualdad aumenta los sentimientos de superioridad e inferioridad. La opinión de que algunas personas valen más que otras socava la confianza y los sentimientos de autoestima de las personas. Tal y como muestran los estudios sobre las respuestas del cortisol, la preocupación por cómo nos ven los demás es además un poderoso factor estresante. Y el estrés crónico tiene efectos bien documentados sobre la mortalidad. Puede llegar a duplicar la tasa de mortalidad. Además, la desigualdad también aumenta el consumismo. Los vínculos percibidos entre riqueza y autoestima impulsan a las personas a comprar bienes asociados con un alto estatus social, y así mejorar su apariencia ante los demás. Los estudios realizados muestran que las personas que viven en sociedades más desiguales gastan más en bienes de estatus. Los estilos de vida tan publicitados de los ricos promueven estándares y formas de vida que otros buscan imitar, provocando cascadas de gastos en casas de vacaciones, piscinas, viajes, ropa o automóviles de lujo. Y en el contexto actual de gravísima crisis climática que vivimos, el lujo es simplemente algo que no podemos permitirnos. Cada una de las personas pertenecientes al 1% más rico del mundo produce 100 veces más emisiones que la persona promedio de la mitad más pobre de la población mundial. Esa es la magnitud de la injusticia. A medida que los países más pobres aumenten sus estándares materiales, los ricos tendrán que reducirlos. Y la negativa actual a esta reducción es lo que nos está llevando al conflicto entre países y a la inacción climática global. La evidencia científica es contundente al respecto. Reducir la desigualdad es una condición previa fundamental para abordar las crisis ambientales, sanitarias y sociales que enfrenta el mundo. Es esencial que las autoridades actúen rápidamente para revertir décadas de creciente desigualdad y frenar los ingresos más altos. Y para ello hay fórmulas sencillas de aplicar y extremadamente efectivas. Tan solo hace falta voluntad política. Por ejemplo, los gobiernos podrían implantar formas progresivas de tributación que transfieran las cargas económicas de las personas con bajos ingresos a aquellas con altos ingresos, lo que permitiría reducir la desigualdad y pagar la infraestructura que el mundo necesita para la transición hacia la neutralidad de carbono y la sostenibilidad. Deben celebrarse también acuerdos internacionales para cerrar los paraísos fiscales y las lagunas jurídicas. Se estima que la evasión fiscal corporativa cuesta a los países pobres 100.000 millones de dólares al año. Cantidad suficiente para educar a 124 millones de niños y prevenir 8 millones de muertes maternas e infantiles al año. Y también se podrían considerar otras iniciativas, como un impuesto progresivo al consumo y al lujo, o una legislación más afín a los ciudadanos que garantice que las grandes empresas que dominan la economía global sean administradas de manera más justa e igualitaria. El análisis de la realidad nos dice que las prácticas empresariales como la propiedad de los empleados, la representación en los consejos de administración de las empresas y la propiedad de acciones, así como las mutuas y cooperativas, tienden a reducir la escala de la desigualdad de ingresos y riqueza en gran medida. Por ejemplo, en una gran multinacional, la relación entre los salarios más altos y los más bajos está en torno a 200:1, mientras que en una cooperativa como es el Grupo Mondragón, este ratio se reduce a tan solo 9:1. En resumen, reducir la desigualdad económica no es el milagro contra los problemas de salud, sociales y ambientales,
pero es fundamental para poder resolverlos todos. Una mayor igualdad confiere los mismos beneficios a todos los miembros de una sociedad. Reduce el consumo excesivo y no saludable y aumenta la solidaridad y la cohesión que se necesitan para que las sociedades sean más adaptables frente al clima y otras emergencias. Así que la próxima vez que desde los grandes medios intenten convencerte de ir a la guerra con Rusia o China, recuerda que los verdaderos enemigos no entienden de nacionalidades ni banderas, sino de clases sociales.